Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Egunon, muy buenos días. Ongi etorriak Europako astean Nafarroako internazionalizazioko planeko lantaldeak, Nafarroako Gobernuak, ICEXek, CENEK, Nafarroako Ganbarak, Sodenak eta Enterprise Europe Networkek antolatu dugun jardunaldi honetara. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada que hemos organizado en el marco de la Semana de Europa, las entidades que formamos el Círculo PIN en Navarra, Gobierno de Navarra, ICEX, CEN, Cámara Navarra, Sodena y Enterprise Europe Network. Me gustaría agradecer en primer lugar su presencia en Pamplona a los dos ponentes. Ionis Virbilis, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España, y Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. No es casualidad el interés que ha despertado la jornada de hoy. Vamos a abordar un tema especialmente pertinente en un momento muy delicado de las relaciones internacionales. La guerra en Ucrania, el Brexit, la formación de nuevos bloques, una serie de situaciones que sin duda pueden tener, y de hecho ya están teniendo, implicaciones a nivel de las relaciones comerciales de las empresas. Como sabemos, la Unión Europea lleva a cabo una importante tarea de diplomacia comercial para negociar tratados de libre comercio con un buen número de países y regiones. Este trabajo permite que las empresas europeas puedan contar con nuevas oportunidades de crecimiento al liberalizar sustancialmente todo el comercio entre las partes e ir más allá de lo acordado a nivel multilateral. Es un hecho que los acuerdos económicos regionales y bilaterales entre países se han multiplicado en los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín. Se ha pasado de 20 organizaciones que dan gobernanza a estos acuerdos a comienzos de la década de los 90 a cerca de 300 en el año 2020. El crecimiento y la consolidación de los bloques comerciales ha permitido que el comercio mundial se haya multiplicado por 5 desde 1990, mientras que las exportaciones han pasado de tener un valor de 4,3 billones de dólares a casi 25 billones durante el mismo periodo. Y la Unión Europea es un actor clave en este tablero de relaciones comerciales. Según datos del Consejo Europeo, es el principal socio comercial para 54 países del mundo. Es el segundo mayor exportador y el tercer mayor importador de bienes del mundo, siendo Estados Unidos, China y, por supuesto, Reino Unido sus principales socios comerciales. Y cuenta con cerca de medio centenar de acuerdos con casi 80 países, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de las empresas de la Unión Europea, además de promover los principios y valores de la Unión. En definitiva, es importante conocer bien estas relaciones comerciales marcadas a nivel europeo y ser conscientes de su relevancia para las empresas exportadoras. Más aún cuando estamos viendo que estos tratados, acuerdos y bloques comerciales no son estáticos. Lo hemos vivido con el Brexit y lo estamos viendo este año con las consecuencias derivadas del conflicto en Ucrania. Ionis Virbilis nos hablará de estas relaciones comerciales de la Unión Europea en unos minutos. La idea de la globalización, el libre comercio, la competencia y los tratados de libre comercio, en palabras de nuestro siguiente ponente, Miguel Otero, tuvo un punto de inflexión en el que iba a ser el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que fracasó en 2016 con la llegada de Trump. Y en el Tratado del Pacífico también, del que Estados Unidos se retiró. En el caso de Ucrania se vuelve a poner de manifiesto el debate sobre la dependencia de la energía rusa y de los suministros chinos que veníamos discutiendo en los últimos 5 o 6 años. La situación geopolítica que vivimos y que, como decía, está derivando hacia una nueva construcción de bloques comerciales, la tenemos que observar y seguir de cerca. Las relaciones internacionales y, en consecuencia, también las comerciales,
se están viendo lastradas por la competencia de Estados Unidos, China y Rusia, un clima de tensión internacional al que no son ajenas las empresas. Sin ir más lejos, desde hace casi 3 meses nos estamos reuniendo periódicamente a través de la Comunidad de Empresas Internacionalizadas del Plan de Internacionalización de Navarra con empresas navarras afectadas directamente por la guerra de Ucrania que nos trasladan sus preocupaciones e incertidumbre. Y, desgraciadamente, las perspectivas a corto plazo no son de estabilidad. Además, vamos teniendo claro el posicionamiento de diferentes países con los cuales también muchas empresas navarras tienen relaciones comerciales y todo va teniendo efecto en cadena. Por lo tanto, hay que ir observando todo esto, lo podremos ver a lo largo de esta jornada. La crisis financiera, la pandemia y más recientemente la guerra nos han hecho ver que las cadenas de suministro globales podrían ser vulnerables en periodos de estrés como estos. El aumento de los salarios en Asia, los precios más altos de la energía y los estándares ambientales y sociales hacen que las cadenas de suministro largas sean más costosas. Las regiones difieren sobre cómo regular los datos y las economías digitales. La política más conflictiva también juega un papel y la transición ecológica que se promueve en Europa también va a ir teniendo mucho que ver con el coste ecológico de los grandes movimientos de mercancías. Todos estos ingredientes los tenemos que ir integrando en el análisis del comercio mundial. En definitiva, mucho por debatir, mucho por conocer y seguro que Miguel Otero nos dará algo de luz sobre este panorama actual. Y yo ya lo dejo aquí y voy a dar la palabra al primero de los ponentes esta mañana, Ionis Virbilis. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Izaskun, estoy encantado de estar con vosotros aquí en Pamplona. Es la segunda vez que visito vuestra ciudad. La primera vez participé en un evento que tenía que ver con los aspectos agrícolas del acuerdo bilateral con México. Es un acuerdo que se está modernizando. Voy a dar unas pinceladas en unos pocos minutos. Voy a abrir mi presentación. Bueno, es una semana muy importante para nosotros. Estamos en la semana, digamos, de Europa. El lunes teníamos hemos recordado los 72 años de la famosa declaración de Robert Schuman, que sentó las bases para lo que es ahora la Unión Europea, y creo que el contexto internacional, como Izaskun ha mencionado, es una muy buena ocasión para recordarnos esos valores de solidaridad y de paz que es la Unión Europea. Yo soy jefe de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Como podéis inferir de mi nombre y de mi acento, no soy español, soy de Grecia, pero llevo ya 3 años y medio en España. Antes trabajaba en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y estaba encargado de negociaciones internacionales con otros países, así que los asuntos de agricultura están, digamos, bastante cerca en mi corazón, y es por ello que voy a también dar una información sobre los aspectos agrícolas de nuestras relaciones con unos países. Y he visto en la lista de participantes que muchos de vosotros representáis compañías agrícolas, así que estaría encantado de daros más información si queréis. Bueno, en la primera diapositiva podemos ver el estado de los acuerdos comerciales de la Unión Europea en el mundo. Como ha dicho Izaskun, la Unión Europea es un campeón de acuerdos comerciales. Tenemos 39 acuerdos ya en vigor con países en todo el mundo. Lo podéis ver aquí en el color rojo. Estamos negociando también otros acuerdos, color claro aquí, Australia, Indonesia y Nueva Zelanda,
tenemos dos acuerdos muy importantes que están en fase de, digamos, de ratificación con los países de Mercosur o también México. Se trata de países con los que, bueno, España tiene relaciones históricas muy importantes, diplomáticas, culturales, así que creo que sería una muy buena noticia si pudieran estos acuerdos también entrar en vigor. Bueno, la pregunta es ¿por qué comercio? ¿Por qué entramos en acuerdos comerciales con otros países? Bueno, la respuesta creo bastante obvia es que nos interesa abrir los mercados para dar la oportunidad a los operadores europeos, los agricultores, las pymes, a exportar sus productos a otros países. Se calcula que casi 40 millones de puestos de trabajo en Europa dependen directamente o indirectamente del comercio internacional. Eso es más de 11 millones más que hace solamente una década. Y esos 40 millones representan más del 10% de la fuerza laboral aquí en Europa. En España eso sería más de 4 millones de puestos de trabajo que dependen directamente o indirectamente del comercio. De ahí la importancia del comercio internacional. Pues hoy vamos a dar una vuelta, digamos, por el mundo. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de los acuerdos o de la situación comercial con unos países. Primero, los Estados Unidos, México, otro país con el que España tiene relaciones muy estrechas, y después vamos a ir a la otra parte del mundo, en Asia. Vamos a hablar de China, un país emergente muy importante. India también, nuestra presidenta Ursula von der Leyen estaba en India hace solamente unas semanas y hay unas noticias importantes que salieron de esta visita. Por supuesto, Japón, un país también de una economía muy grande, la tercera economía más grande del mundo. Y, como no, vamos a terminar esta vuelta por el mundo con Ucrania, un país vecino que está afrontando esta invasión brutal por parte de Rusia. Es un país que ayudamos desde la Unión Europea con todos nuestros esfuerzos, y el comercio internacional también puede desempeñar un papel muy importante. Bueno, como ha dicho Izaldo, perdón, tú no, Izaldo, perdón. La Unión Europea empezó a entrar en acuerdos comerciales ya hace 30 años, y la primera generación de acuerdos que hemos firmado con países como México, los Balcanes occidentales o los socios de la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA como se conoce en inglés, tenían en algún sentido una ambición bastante baja, en el sentido de que tenían como objetivo principal eliminar o bajar los aranceles bilaterales entre la Unión Europea y estos países. Hemos visto en práctica que eso no es suficiente, y no es suficiente porque los países tienen todavía la posibilidad de introducir o tener vigentes otras barreras comerciales, como son, por ejemplo, las normas sanitarias o fitosanitarias o otros obstáculos técnicos al comercio. Así que hace más o menos 15 años hemos empezado con la negociación de esta segunda generación de acuerdos que se llaman zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, y los ejemplos son muchos. Yo destacaría los ejemplos de países en nuestra vecindad, como es Moldavia, Ucrania o Georgia, y también Canadá, Japón y Vietnam. Son acuerdos comerciales que entraron en vigor muy recientemente y que vemos los resultados muy positivos ya. Están todavía pendientes de aplicación o de ratificación los acuerdos con México y Mercosur. Hay problemas políticos que seguramente que conocéis, sobre todo con el acuerdo con Mercosur. Hay reticencias por parte de muchos países en la Unión Europea relacionadas más bien con aspectos medioambientales, pero también comerciales. Y estamos negociando acuerdos también con Australia y Nueva Zelanda. Son también países con los que tenemos enlaces históricos y culturales muy importantes, y también Indonesia.
Vale, ¿cuál es el resultado de todos estos esfuerzos? Me voy a concentrar en esta diapositiva en el mercado, en el ámbito, digamos, agroalimenticio. ¿Por qué? Porque escuchamos muchas críticas a veces contra la política comercial de la Unión Europea, como que abrimos demasiado nuestros mercados sin conseguir reciprocidad por parte de nuestros socios. Pero eso no es exactamente así. Aquí vemos el balance comercial de la Unión Europea los últimos 3 años con todos los países del mundo y vemos cómo la Unión Europea tiene un balance muy positivo de exportaciones. Es decir, casi cada mes tenemos 3.000 millones de superávit comercial. Es decir, nuestras empresas exportan 3.000 millones por valor de productos más que importamos en la Unión Europea y eso es un beneficio para todos nosotros. Bueno, el primer país que voy a presentar nuestras relaciones son los Estados Unidos, un país un muy buen amigo y como los buenos amigos a veces tenemos periodos de dificultades y a veces tenemos periodos cuando nuestras relaciones se mejoran, ¿no? Con los Estados Unidos tenemos comercio de un valor de 1 billón de euros, entonces mil millones de euros y junto con los Estados Unidos representamos casi la mitad del Producto Interior Bruto del mundo y bueno, seguramente que no es necesario mencionar todos los enlaces históricos y culturales que tenemos con los Estados Unidos. Bueno, TTIP era el acuerdo que negociamos empezaron las negociaciones ya hace 10 o 12 años. Es por sus siglas en inglés, es el Partenariado Transatlántico de Comercio y de Inversiones. Aquí menciono Descansa en paz porque efectivamente el acuerdo podemos decir que está muerto, ¿no? Las negociaciones pararon efectivamente en 2016 con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y en 2019 se anunció oficialmente por parte de la Unión Europea que este acuerdo se puede considerar obsoleto. Había muchas dificultades en negociar, sobre todo relacionadas con los asuntos como los estándares de la seguridad alimenticia. Hemos visto también que los Estados Unidos no tenían nuestra ambición en muchos ámbitos, así que podemos considerar que no vamos a retomar estas negociaciones. Con la llegada de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos se han puesto bastante difíciles nuestras relaciones debido en gran medida en el litigio entre la Unión Europea y los Estados Unidos con respecto a las ayudas respectivas a las empresas aeronáuticas, Airbus y Boeing. Ambas partes entonces se pusieron aranceles a productos de la otra parte, lo que tuvo un efecto bastante negativo para España y sobre todo para la industria aeronáutica que está presente, pero también para la industria, para el sector de la agricultura, porque los Estados Unidos impusieron aranceles a muchos productos españoles, entre otros el jamón, el vino, el queso y muchos más. Otro episodio, digamos, otro capítulo de la guerra comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea era la imposición de derechos impuestos por los Estados Unidos a las aceitunas españolas. Es un caso que se resolvió a favor de la Unión Europea en noviembre. La Comisión Europea trajo el caso a la Organización Mundial de Comercio, que ha dado razón a la Unión Europea. Es una prueba que la Comisión Europea hace todo lo posible para asegurar los derechos comerciales de cada país, ¿no? Y de cada sector de la economía. Bueno, llegada de Joe Biden en la presidencia, un nuevo impulso. En junio de 2021 hubo un acuerdo entre ambas partes
para aparcar, digamos, en algún sentido, la disputa de Airbus y de Boeing, nos hemos acordado con los Estados Unidos suspender durante un periodo de 5 años la aplicación de todos los aranceles. Y también, muy importante, hemos creado un Consejo de Comercio y Tecnología. No es un acuerdo comercial, no abre, digamos, el comercio, pero sí que tiene como objetivo intensificar el comercio bilateral entre ambas partes y evitar obstáculos en el comercio. Y también es un foro, digamos, para dialogar no solamente sobre el comercio, sino también sobre otros asuntos de tecnología y de la digitalización. A veces los europeos pensamos que somos perdedores en el comercio con los Estados Unidos, pero no es así, y eso se muestra en esta diapositiva. En la parte superior vemos el comercio de bienes, el verde son las importaciones, el rojo las exportaciones. Vemos que las exportaciones son mucho más importantes. Tenemos un superávit comercial, un balance positivo de casi 200.000 millones de euros. En los servicios la situación es un poquito diferente, tenemos un equilibrio con una diferenciación en 2020. Recuerdo, sin embargo, que era un año de la pandemia, con muchos menos flujos turísticos entre ambas partes, lo que justifica en alguna medida el balance negativo o balance positivo a favor de los Estados Unidos. Bueno, vamos al otro lado del Pacífico. China es el segundo socio comercial de la Unión Europea hoy en día, con un aumento explosivo, digamos, de su economía, de su Producto Interior Bruto. Se calcula que tan pronto como en 2030 puede superar el Producto Interior Bruto de China el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, de ahí la importancia de tener buenas relaciones comerciales. Sin embargo, sabemos que hay muchas dificultades para acceder al mercado chino, y eso se debe más bien a la estructura de la economía china. Seguramente que Miguel os va a contar mucho más sobre este asunto. La imagen de las relaciones bilaterales es un poquito diferente. Tenemos un balance bastante negativo con respecto a la exportación de bienes, y eso lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Con muchos productos chinos que se están exportando y que tenemos en la Unión Europea en muchos ámbitos, desde la ropa, el calzado, o también todo lo que es los productos electrónicos. Con respecto a los servicios, la situación es bastante diferente. El balance es positivo para la Unión Europea, aunque es verdad que representa a los servicios una pequeña parte solamente del comercio bilateral entre ambas partes. Bueno, agricultura, como vais a ver, me gusta hablar mucho de la agricultura. Voy a hablarlo sobre de todos los países que vamos a explorar. Aquí la situación es muy positiva a favor de la Unión Europea, con un superávit comercial muy importante que tiene una tendencia al alza. Los últimos 11 años. Vemos aquí lo que es muy importante, una multiplicación de las exportaciones europeas hacia este gigante asiático. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos que tenemos? Bueno, tenemos sobre la mesa el Acuerdo Global de Inversiones, que se firmó, digamos, en diciembre de 2020, pero todavía no se ha ratificado. Es un acuerdo que pretende crear un mejor equilibrio en la relación comercial entre la Unión Europea y la China. Tradicionalmente nosotros somos mucho más abiertos a las inversiones que China, y con este acuerdo China se compromete a abrirse a la Unión Europea en una serie de sectores clave, como es la automoción, por ejemplo, o también otros sectores también. La ratificación está congelada por el momento por razones políticas relacionadas sobre todo con el tratamiento por parte de las autoridades chinas de la minoría de los uiguros. El Parlamento Europeo se ha pronunciado por el momento contra la ratificación de este acuerdo. Pero el acuerdo que sí que está
está ratificado es el Acuerdo de Protección de Indicaciones Geográficas. 100 indicaciones geográficas europeas están protegidas en China y 100 indicaciones geográficas chinas están protegidas aquí en la Unión Europea, y el acuerdo prevé la adición de más indicaciones geográficas en el futuro. Para Navarra, 3 indicaciones geográficas que conocéis todos de vinos: el vino Navarra, vino Rioja y vino espumante Cava, están también protegidos. ¿Qué significa este acuerdo? Significa que solamente los productores españoles que tienen el derecho de utilizar esas indicaciones geográficas tienen la posibilidad de vender sus productos en un mercado enorme de 1,2 mil millones de habitantes. Entonces, no dejar usurpar estos nombres de productos icónicos europeos en este país. Vamos a India. India es la democracia más grande del mundo, es una economía emergente con un crecimiento también muy importante. Pero también un país con el que tenemos un desequilibrio comercial bastante importante. Actualmente India es solamente el 10º socio comercial de la Unión Europea, y eso es por muchas razones, porque el mercado de India está bastante cerrado para la Unión Europea. Hay muchos obstáculos para acceder a esta economía, para acceder a la contratación pública, y también hay un número creciente de obstáculos técnicos al comercio, mientras que nosotros somos el 3er socio comercial de la India, tras los Estados Unidos y China, y de ahí digamos, la importancia para nosotros, el reconocimiento de India como tener un potencial muy importante para explorar. En el ámbito del comercio de bienes tenemos un equilibrio que en 2021 ha sido casi nulo. En el mercado de los servicios, en el comercio de los servicios, India tiene un pequeño balance positivo. En agricultura la situación es completamente inversa de la que hemos visto con China, con un desequilibrio bastante grande, pero por valor bastante pequeño. Las exportaciones europeas a India ni llegan a 1.000 millones de euros, mientras que las indias hacia la Unión Europea están hacia los 2,8 mil millones de euros. Es decir, es un comercio que tiene un potencial bastante importante, sobre todo porque India se está creando una sociedad media bastante importante que seguramente que tendrá interés a consumir productos de calidad de la Unión Europea. Hubo negociaciones para un acuerdo de libre comercio que pararon hace 10 años por la falta de ambición por parte de India, pero nuestra ambición es retomar esas negociaciones. Hubo una cumbre el año pasado entre la Comisión Europea, la Unión Europea y India, y se acordó entonces empezar de nuevo con estas negociaciones y también negociar un acuerdo de inversiones y, como hemos hecho con China, también un acuerdo de protección de las indicaciones geográficas. El objetivo es tener un acuerdo sobre todos estos puntos hasta finales de 2023. Es algo muy ambicioso, pero se puede hacer. El mes pasado, en abril de 2022, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estaba en India, y con el primer ministro del país acordaron la creación del Consejo Bilateral de Comercio y Tecnología, un poquito como hemos visto que hemos creado el mismo tipo, digamos, de foro internacional con los Estados Unidos. Otro país muy importante para nuestras relaciones es Japón. Es la 3ª economía más grande del mundo. Tenemos ya ratificado que ha entrado en vigor el acuerdo de asociación económica. Entró en vigor en 2019 y ya vemos sus resultados muy importantes para nuestras economías. Hemos visto que solamente un año
el aumento de exportaciones en estos sectores. La maquinaria, las exportaciones han aumentado de un 16%, los lácteos, los productos agrícolas, lácteos, vino y carne, también ha aumentado de por lo menos un 10%. Seguramente que entre vosotros tenéis historias de éxito, ¿no? de compañías navarras que han participado en esta apertura de mercado que este acuerdo europeo ha creado. También indicaciones geográficas, la protección que hemos dado la posibilidad a productos europeos españoles a estar protegidos en Japón. Y si hablamos de Navarra, el queso Idiazábal se está protegido, tres vinos Cava Navarra y Rioja, y el Pacharrán Navarro también es un producto que se está protegiendo en Japón. Eso significa que solamente los productores españoles pueden comercializar sus productos en el país. México es el quinto socio comercial de España fuera de la Unión Europea, es un país muy importante también. Son más de 12.000 las empresas españolas que están exportando a México, y el valor de las exportaciones españolas a México llegan a casi 5.000 millones de euros, así que es un país muy importante. Hubo un acuerdo político en 2018, pero a veces los procedimientos a nivel europeo pueden durar bastante, así que sigue sin aprobación final y ratificación de este acuerdo. ¿Por qué nuevo acuerdo? Ya tenemos un acuerdo que se aprobó en los años 2000, pero hemos visto cómo esos acuerdos pueden tener un efecto muy beneficioso para los exportadores. Hubo un aumento de 144% entre 2000 y 2018, de ahí la importancia de modernizar para eliminar aún más los aranceles, sobre todo en el ámbito de la agricultura, también establecer reglas comunes en cuestiones fitosanitarias y entonces dar oportunidades reales de exportación para los agricultores. Aquí en esta diapositiva vemos una comparación de lo que prevé el acuerdo existente y lo que prevé el acuerdo futuro. Por ejemplo, en el ámbito de la carne de cerdo, como de los jamones, el acuerdo antiguo prevé aranceles muy altos, hasta el 45%, mientras que el nuevo acuerdo no prevé nada de aranceles. Comercio comercial muy positivo para la Unión Europea, tanto con respecto a los bienes como con respecto a los servicios. Flujos agrícolas también positivos. La Unión Europea exporta más bien productos de calidad, productos finalizados, mientras que México exporta más a la Unión Europea materias primas. Indicaciones geográficas, también la situación es bastante igual. Las indicaciones geográficas navarras son entre la lista de las indicaciones geográficas que protegemos también en el acuerdo con este país. Y bueno, voy a clausurar mi intervención hablando un poquito de Ucrania. Con Ucrania tenemos un acuerdo de libre comercio desde hace unos años, desde 2016. Comercio bilateral durante la vida de este acuerdo se ha doblado, era 26.000 y ahora son 52.000 las exportaciones e importaciones con este país. Es un país que está bajo la invasión, como he dicho, tan brutal de Rusia. La Unión Europea hace todo lo posible para ayudar a Ucrania en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario, en el ámbito financiero, incluso en el ámbito bélico, ¿no? De guerra, con ayuda militar muy importante, tanto por parte de los países individuales como por parte
de la Unión Europea en su conjunto, pero también lo queremos hacer en el ámbito comercial. Así que hace solamente unas semanas la Comisión Europea propuso la suspensión de derechos de los aranceles entonces para un año. Los ucranianos entonces podrán, para ayudar su economía, a exportar sus productos sin ningún derecho. También proponemos la suspensión de todas las medidas antidumping y de salvaguardia, sobre todo en el ámbito del acero. Bueno, para concluir, os gustaría informar de esta página web tan importante que tenemos desde la Comisión Europea, se llama Access to Markets. Es una plataforma multilingüe, entonces en español también. Se puso en marcha hace más o menos un año y medio, en agosto de 2020, y da información producto por producto sobre los aranceles, sobre otros impuestos, sobre modalidades de exportar un producto a otro país de la Unión Europea. Podéis poner entonces el producto que queréis exportar, poner el país donde queréis exportar y podéis ver exactamente la situación de los aranceles y de posibles barreras que existen en este país. Y también el enlace del Trade Help Desk con información sobre cualquier asunto para que os va a ayudar a exportar vuestros productos a otro país. Supongo que he agotado la media hora que me toca. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si podemos seguir con la segunda ponencia y después podemos ambos contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Es mi segunda vez también, así que, bueno, encantado siempre de venir aquí a Pamplona, gracias a los organizadoras, especialmente a Miren. Y, bueno, a mí me toca la parte un poco más compleja, que es la parte de la geopolítica y cómo está la situación ahora mismo. Y he pensado que bueno, pues dar unas pinceladas primero de cómo está la economía global ahora mismo, después meterme de lleno en el conflicto en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, y después ya pues mirar un poco hacia el futuro y empezar bueno, pues a ver realmente pues si la globalización sigue adelante, si estaremos en un estancamiento y qué tipo de globalización tenemos en los próximos años. Como sabéis, veníamos ya saliendo de la pandemia con fuerza, con más fuerza de lo que esperaban algunos, pero lógicamente pues la guerra en Ucrania ha cambiado las previsiones. El Fondo Monetario Internacional en las últimas previsiones pues indica que para la zona euro, que es de las que más va a ser afectadas por el conflicto, pues tenemos una revisión a la baja de, como veis ahí, de más de 1 punto porcentual. Para España eso también es así, para Alemania es incluso mayor, casi un 2%, pero lógicamente todavía seguimos creciendo al más del 2%, que antes de la pandemia, incluso pues obviamente en la propia pandemia pensábamos que eran pues números de crecimiento relativamente altos, ¿no?, según el potencial de nuestras economías. Entonces todavía estamos en una dinámica de recuperación y entonces, bueno, nosotros en Elcano pues somos moderadamente optimistas
en cuanto al crecimiento, tened en cuenta que ahora mismo tenemos más gente trabajando en España que en el 2007, en el pico de la burbuja, con bueno, una burbuja inmobiliaria enorme e insostenible. Por lo tanto, bueno, vemos que algunos números macroeconómicos nos indican que no estamos tan mal como a lo mejor vemos en los telediarios todos los días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, pues hemos afrontado esta crisis, lógicamente, muy diferente a la crisis del 2008, 2009 y después la crisis del euro. Ha habido pues una respuesta pública importante en cuanto a pues, la macroeconomía y la política fiscal americana, estadounidense, pero también el Next Generation EU en Europa. Después tenemos un rebote importante, y eso se indica también en la inflación. La inflación también es producto en Estados Unidos, sobre todo, donde la energía no es un componente tan alto o tan importante en la subida de la inflación, sino que es una recuperación de las debilidades que teníamos por la pandemia. Y si no tenemos nuevas variantes del virus más agresivas, si no tenemos una escalada de la guerra en Irak, pues tenemos ciertas variables, ciertos vectores que nos indican que podemos seguir creciendo a números, pues a porcentajes moderadamente fuertes, ¿no? Uno es el consumo ahorrado, todo ese ahorro embolsado que tenemos y que en principio, pues en países no tan cercanos quizás al conflicto, puede motivar a la gente a seguir consumiendo. Después tenemos la inversión pública, que va a ser importante, tanto en Estados Unidos con el Build Back Better y en Europa por los fondos europeos, y eso va a arrastrar también la inversión privada, o sea que puede multiplicar esa inversión. Esto no quiere decir que no haya volatilidad en los mercados por la situación de incertidumbre total, incluso pues nosotros académicamente llamamos incertidumbre radical, que es diferente al riesgo, ¿no? La incertidumbre realmente radical es difícil de calcular, de medir, de proyectar, mientras que los riesgos pues, son más fáciles. Seguimos en incertidumbre radical por la pandemia, por la guerra en Ucrania, por la tensión geopolítica que se indicaba, etcétera, ¿no? Y eso también nos excluye la posibilidad incluso de una recesión, dependiendo un poco pues, de cómo haya que subir los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa para los años que vienen, por si la inflación pues, ya llega a dobles números, por ejemplo, ¿no? El mayor riesgo para el crecimiento, lógicamente, la guerra, donde hay muchas incertidumbres, como comentaba, ¿no? Rusia más Ucrania son relativamente pequeñas para la economía mundial, representan pues eso, un 1,7% del PIB mundial, pero son sistémicas. Son sistémicas en muchos sectores, lógicamente el energético, pero como sabéis también, ya os he comentado, materias primas, materias importantes y alimentos importantes como el trigo, etcétera. Y entonces, bueno, estamos hablando de una economía que tiene las dos un impacto sistémico. No sabemos hasta dónde va a llevar la escalada. Podemos tener un alto el fuego mañana, aunque, ya como diré ahora, eso es muy complicado y difícil de ver, pero ese sería el escenario más optimista, hasta los más pesimistas que llevarían a un conflicto nuclear, ¿no? Entonces, pues el abanico es amplio y hay que tenerlo en cuenta. Y después tenemos crisis alimentarias, humanitarias, de refugiados en diferentes partes de Europa y del mundo, ¿no? Y eso impactará las expectativas. El otro riesgo, lógicamente, inflación. Ya vemos que el Fondo Monetario nos dice que la inflación en Estados Unidos va a estar en torno al 8%, que es una inflación alta, ¿no? Y en muchos países de la zona euro, etcétera, pues van a estar también pues, cercanas al 6% o incluso superándolo, y eso también pues, tiene complicaciones, ¿no? En España vemos que, y en otros países, hay aquí varios factores que nos llevan a mayor inflación.
como se decía, la recuperación del COVID, los cuellos de botella que se han producido por una mayor demanda y menor oferta. Y yo creo que, ¿os acordáis que en algún momento había estos dos campos, ¿no? El transitorio y el permanente, y cada vez más el campo de los que piensan que la inflación va a ser permanente gana fuerza, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Si esto va a ser una espiral de salarios, ¿no? Indexados a la inflación, cómo van a reaccionar los bancos centrales, etcétera, pues lo dicho, ¿no? Hay toda una serie de incertidumbres ahí. Bueno, los optimistas piensan que sí que se va a reducir en los próximos meses. Nosotros ahí pensamos que no, que va a ser permanente la inflación, y por lo tanto para los bancos centrales va a ser difícil, porque tienen que, bueno, pues en un momento de conflicto, de guerra, sobre todo el Banco Central Europeo, tiene que medir bien cómo hace política monetaria. Entonces aquí, para algunos que siempre hemos dicho que la labor de los bancos centrales no es simplemente técnica, no es simplemente de un mandato y un objetivo que es de una inflación en torno al 2%, sino que es también, bueno, pues de economía política, de social, si queréis, tienen que buscar un buen equilibrio entre cuánto subimos los tipos de interés para reducir la inflación y cuánto cerramos el grifo y bueno, pues cortamos realmente la inversión y el consumo, llevándonos a una posible crisis, cuando realmente pues tenemos ya tensiones en ciertos países, y muchos de nuestros países, en cuanto a una parte de la sociedad contestando al establishment con pues visiones más radicales de lo que debería pasar. Las últimas elecciones en Francia lo demuestran así, ¿no? Donde los extremos cada vez pues tienen más poder, y entonces un banquero central no solo puede mirar el tema técnico, macroeconómico, sino que tiene que ampliar la mira, ¿no? Tenemos después el tema de China, ¿no? que ahora mismo pues, la gran duda es qué va a pasar en China, sobre todo con su política de COVID-0, y aquí hay unos grandes debates entre analistas y expertos en China. Ahora mismo la visión dominante es que esta visión de COVID-0, esta política de COVID-0 en China es insostenible. Incluso el director de la Organización Mundial de Salud ayer, después de que saliese un estudio de la Universidad de Fudan en Shanghái diciendo que si China abriese como está abierta ahora Occidente, podría haber pues, más de 1 millón de muertos en China en los próximos meses, ¿vale? Tenemos que entender que todavía ahora en España pues, mueren pues, alrededor de 150 personas al día del virus, que lo hemos olvidado un poco. Si eso te lo llevas a China, donde la vacunación no es tan extensiva, las vacunas no son tan efectivas, y donde el número de camas y el número de UCIs es mucho menor que en Occidente, estamos en un país donde ahora mismo el gobierno tiene serias dudas de abrir la mano y de dejar que la gente pues, pueda tener una vida normal. Por eso las medidas tan restrictivas, que para los otros son excesivas y contraproducentes, pero no es fácil lo que tiene por delante el gobierno chino por el tema estructural de que no tiene la capacidad para absorber tanta gente con dificultades y en las UCIs como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Después está el tema de la deuda. Ha aumentado bastante la deuda a nivel en relación al PIB, pero es verdad también que con los tipos muy bajos, incluso negativos, que hemos tenido, y con la ampliación, ¿no? del tramo de vencimiento de la deuda, que ahora está cerca de los 8 años incluso, pues el pago que se está haciendo realmente ahora mismo, y hay que diferenciar entre stock, la deuda acumulada, y en los últimos años pues hemos podido emitir deuda a muy bajos tipos de interés, hay que diferenciarlo un poco del flujo, que puede ser que a corto plazo suba otra vez la prima, la dichosa prima que todos conocemos, pero a nivel de stock, de cuánto hay que pagar por la deuda que tenemos, eso ha bajado considerablemente y está muy por debajo del crecimiento que vamos a tener. Por lo tanto, en principio tendríamos que ser capaces de reducir la deuda en los próximos años si no se complica la cosa. Y el tema clave aquí es el crecimiento.
el mantener ese crecimiento. Y ahí están los fondos Next Generation EU, 70.000 millones, otros 70.000 que podrían llegar en préstamos, muchas dudas sobre la ejecución, dificultades. Hemos creado una herramienta muy conservadora. Pues, había un debate sobre si esta era una herramienta contracíclica en medio de la pandemia o si era ya más estructural de mejorar la fortaleza, la resiliencia de nuestras economías. Es lo segundo. Sabemos que es lo segundo porque por ahora todavía pues, se ha utilizado muy poquito de ese dinero, porque ejecutar todo ese dinero es muy complicado en una herramienta que desde sus principios se ha construido para que sea conservadora, para que haya unos controles, unas auditorías, para que se gaste dinero lo mejor posible. No es una herramienta ágil. Y sobre todo es difícil en países descentralizados, con muchos niveles de gobernanza, como puede ser el nuestro. Entonces, bueno, España es de los más adelantados y aún así no es capaz de introducir mucho de ese dinero en la economía. Y aquí, como sabéis, hay muchos debates si se está usando bien, si no, dónde va el dinero, etcétera, si ahora mismo todavía se sigue enfocando en construcción. Bueno, yo creo que todavía es pronto para analizar la dimensión y la capacidad que tiene el Next Generation EU para modernizar nuestra economía, pero es verdad que hay que agilizar el proceso y ahí a lo mejor pues, se tienen que hacer mejoras. Aquí están los calendarios de los pagos. Vemos que bueno, pues en los próximos años, y eso va a facilitar también que siga creciendo la economía española, tenemos estas cuantías y en general, pues claro, estos son unos fondos históricamente altos. O sea, ya a España le costaba absorber lo que teníamos antes de fondos estructurales y de cohesión, pues ahora mismo, claro, estamos hablando de unas cantidades enormes, ¿no? Insisto en que todos lo sabemos que deberíamos aprovechar este dinero. Paso ya a la geopolítica. Se dice mucho que esta guerra va a cambiar el mundo, va a cambiar el orden internacional, etc. Yo soy muy escéptico con esa tesis. Yo creo que el orden liberal internacional era un poco como el imperio romano católico germánico, ¿no? Al final pues no era muy germánico, no era muy católico, ¿no? Entonces, bueno, ni era romano, por supuesto. Entonces, aquí el orden liberal internacional desde hace tiempo no es liberal, no es un orden, porque hay mucho desorden, y no es internacional porque muchos otros países no estaban en ese orden. Entonces, ha habido ya desde prácticamente la guerra de Irak, que fue a lo mejor el culmen de esa visión americana de llevar las democracias a otras partes del mundo, esa visión más liberal e intervencionista de quitar dictadores y poner democracias, que fue la guerra de Irak y su fracaso. Y después vino Afganistán, etcétera, y eso fue en la parte militar, geopolítica, y después en la parte económica, la crisis global, que se inició en Estados Unidos, pues también deslegitima esa visión más, bueno, pues el neoliberal, si queréis, más de libre mercado, de que los mercados se autorregulan. Entonces, ahí, o sea, esos dos eventos, la guerra de Irak y la crisis global, pues cuestionan mucho y empezaron a cuestionar ese orden global, internacional, liberal, perdón, y después vinieron pues lo que vino, ¿no? Ya la ronda de Doha, en el 2008 precisamente ya se decide que como el TTIP, como decía Yanis, ¿no? defunta ya, después de muchos años intentando no avanzar en la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, ya ahí se nota que los países emergentes ya no van por ese camino, y después ya Trump, Brexit y todo lo que ha venido. Por lo tanto, yo creo que la guerra ahora mismo es otro capítulo más en este movimiento hacia un mundo multipolar, donde Estados Unidos ya no es tan hegemónico, donde Estados Unidos ya no es el policía del mundo, donde Estados Unidos ya dice que no va a intervenir en los sitios, y en noviembre de 2021 ya anunció que no iba a ir a la guerra con Rusia, y por lo tanto otros actores empiezan a avanzar y a intentar, bueno, pues empezar a mover incluso fronteras, y estamos en el movimiento de fronteras que está realizando Putin, o quiere realizar Putin, ¿no?
O sea que estamos al retorno de la rivalidad entre grandes potencias, que ya lo veíamos viendo, y una erosión del marco multilateral, ¿no? Y creciente pues, importancia también de la política interna, de las tensiones internas, Estados Unidos mirando realmente que tiene que realmente mejorar su cohesión interna y ya pues, menos fuerza a la hora de seguir con la globalización que teníamos viendo. En la guerra de Ucrania, pues hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué quiere Putin? ¿Qué quería Putin? Todos pensamos que lo que quería era un gobierno títere en Ucrania, que se iba a producir una intervención rápida y que mantendría pues, Ucrania dentro de su esfera de influencia. Se ha visto que los ucranianos se han defendido muy bien, se están defendiendo muy bien, que la OTAN había preparado también a los ucranianos para defenderse y sigue apoyándolo. Y ahora, desde un punto de vista analítico, el problema que tenemos es que ninguno de los actores principales en esta guerra quiere que acabe esta guerra. El único actor realmente que quiere que acabe esta guerra es la Unión Europea. Ucrania no quiere que acabe esta guerra porque, incluso ayer el ministro de Exteriores lo decía, si pueden van a intentar expulsar a los rusos de su territorio. Por lo tanto, ahora mismo decir vamos a un alto al fuego y vamos a negociar no le conviene a Ucrania porque piensa, ¿no? motivada por lo que pasó en el norte y recuperar el norte, etcétera, que pueden sacar a los rusos de su país. Los rusos, obviamente, tienen que presentar esto como una victoria, por lo tanto, por lo menos piensan que tienen que conquistar el Donbass y si pueden conquistar Odessa y controlar todo el sur de Ucrania y toda la llegada al Mar Negro, pues lo van a hacer. Por lo tanto, Rusia ahora mismo no tiene ningún interés en que pare la guerra. Estados Unidos no tiene ningún interés en que Rusia gane esta guerra. Por lo tanto, va a seguir armando a Ucrania lo máximo posible y va a intentar que sus aliados hagan lo mismo. De ahí la presión a Alemania y otros. China, podrías decir, bueno, no le interesa la instabilidad en Europa, etcétera, Ucrania es importante para China, ha invertido mucho en Ucrania, etcétera, pero China es consciente que no tiene influencia suficiente sobre Putin para que pare esta guerra. Y si eres consciente de ello, pues aceptas la nueva realidad. Y la nueva realidad tampoco está tan mal para China. ¿Por qué? Por un lado, ahora mismo la atención está centrada en Europa, está centrada en Ucrania. Muy poquita gente habla ahora de Xinjiang. Xinjiang no está en los titulares, por lo tanto, saca el foco de China y lo que hace China en su entorno. Y, segundo, cuanto más se alargue la guerra, Rusia más dependiente se hace de China. Y ahí pues China pues, tiene enormes intereses en telecomunicaciones, donde ya tiene mucha influencia, en automóviles, es el tercer país más importante para la industria automovilística China, puede convertirse en el segundo, por lo tanto, bueno, China ve que tampoco esto pues, le daña demasiado. Estamos en una dinámica de bloques, como se ha comentado, y bueno, la visión es que, lógicamente, las democracias occidentales o asiáticas aliadas pues tienen un PIB mucho mayor que Rusia y China, y esa es un poco la visión que se presenta desde Estados Unidos, etcétera. Bueno, nosotros somos más, tenemos un porcentaje del PIB mayor, etcétera, y por lo tanto tenemos las de ganar, pero eso un poco oculta o no recoge que la gran mayoría de países del mundo no están sancionando a Rusia. La gran mayoría de países del mundo están on the fence, que se dice en inglés, o sea, están, aquí que estamos en Pamplona, de este lado de la barrera, mirando un poco a ver lo que está pasando, y hay grandes dificultades para convencer a muchos de estos países, incluso algunos que pensábamos muy aliados, tanto en Latinoamérica como en África y en otras partes, y en Asia, de que hagan declaraciones explícitas de condena y de rechazo de la invasión rusa de Ucrania. Hay una sensación en muchos de estos países que Occidente pues usa una doble vara de medir, que en su día con Irak nadie sancionó a Estados Unidos, nadie aisló a Estados Unidos, que ha habido muchas otras guerras donde realmente tampoco ha habido
una respuesta internacional en la misma medida y que, bueno, pues la sensación es que las sanciones están perjudicando a estos países. Entonces ahora Occidente se ve como, bueno, vosotros sois los de las sanciones que a mí me perjudican. Y por varias razones, pues China y la India, por obvias razones. En África hay una dependencia enorme del trigo, etcétera, de Ucrania o de Rusia. Rusia tiene intereses también en Latinoamérica y entonces, bueno, entonces tenemos una situación donde parte de los BRICS, India, China, Sudáfrica, intentan ser neutrales, Brasil incluida, México incluido, Argentina incluido, muchos de los países del G20 que, bueno, pues no se sitúan claramente de un lado, ¿no? Lógicamente aquí el gran contexto en el que estamos viviendo es la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, siendo pues el sitio más caliente Taiwán, y estamos, bueno, pues en una retórica cada vez más binaria, ¿no? Más de las democracias contra las autocracias, y yo creo que desde el punto de vista europeo es problemática. Por lo menos, aunque cada vez sea más dominante incluso esa visión en Europa, es problemática porque, lo dicho, la gran parte del mundo no está en esa dinámica. Bien porque son autocracias o bien porque piensan que no ayuda ese tipo de confrontación en bloques, ¿no? Entonces, bueno, o empezamos a ganar algunos aliados clave, la India, por ejemplo, sería una, esto pues nos lleva a una clara guerra fría y a una mayor tensión, una mayor escalada y un mayor conflicto, ¿no? Y aquí, lógicamente, pues para la Unión Europea es un momento difícil. Como decía Borrell, tiene que aprender el lenguaje del poder e incluso la acción, no solamente es el lenguaje, es la acción del poder. Tenemos todo el debate sobre la autonomía estratégica. Para algunos, pues bueno, una utopía, para otros problemática, porque si eres polaco piensas que una autonomía estratégica es pues que Francia cada vez tenga más poder y que la Unión Europea pretenda ser independiente de Estados Unidos y realmente no se fían de que los franceses les vayan a defender de los rusos y más bien lo van a hacer los americanos, por lo tanto lo de la autonomía estratégica no lo ven tan claro. La Unión Europea debería preservar el multilateralismo y la globalización, etcétera, por lo que decía Yanis y todo lo que supone en cuanto a exportación, puestos de trabajo, prosperidad para nuestro continente, pero también tenemos que despertar del sueño liberal en el que estábamos, ¿no? Porque si alguien a lo mejor se creyó de verdad esto del orden liberal internacional, fuimos los europeos, ¿no? Los americanos siempre el multilateralismo y el liberalismo lo vieron más a la carte cuando les convenía que realmente no creérselo de verdad, ¿no? Tenemos que ir hacia una mayor integración, pero también tenemos pues, fuerzas internas en Europa que van en contra de esa integración, que quieren más nacionalismo, más nativismo. El eje franco-alemán clave, y ahora, bueno, pues tenemos 4 años Macron y Scholz, 2 europeístas convencidos. Por primera vez quizás tengamos una ventana ahí de 4 años donde, bueno, pues Francia y Alemania, en principio, un socialdemócrata, un socialliberal, si queréis, piensan que hay que avanzar en esa integración y eso, bueno, pues puede ser una de las partes más positivas. En Alemania, no sé si lo estáis siguiendo, hay un gran debate ahora mismo, una reflexión interna, incluso cierta autoflagelación con, bueno, un excesivo acercamiento a Rusia, ¿no? Que esa interdependencia al final no ha evitado este conflicto. Una interdependencia que se vería buscando desde Willy Brandt, más de 50 años, o sea, la Ostpolitik, ¿no? La política del Este en Alemania ha llegado a ser política de Estado y muchos se preguntan por qué la CDU realmente siguió la política del SPD, por qué la CDU, que en principio bueno, pues no había creado la Ostpolitik, siguió eso, con Kohl, con Merkel, etcétera, pero bueno, hay factores históricos que explican por qué lo ha hecho.
Acordaros que Gorbachov fue clave para la unión de las dos Alemanias, fue clave para aceptar que las dos Alemanias estuviesen en la OTAN. Por lo tanto, Kohl siempre reconoció eso a Gorbachov y siempre pensó que la Ostpolitik, ese entretejerse entre los dos países, fue clave para esa resolución. Y Merkel, pues por varios factores, entre ellos, bueno, pues porque ella siempre le ha dicho a los americanos, mira, la gran diferencia entre Estados Unidos y Alemania es la siguiente: nosotros estamos cerca de Rusia y no tenemos armas nucleares. Ustedes están lejos de Rusia y tienen armas nucleares. Entonces, Alemania, y Merkel siempre lo ha sabido, siempre que si se iba a militarizar el conflicto, si la tensión con Rusia se iba a militarizar, como ha ocurrido, pues Alemania iba a perder muchísima influencia, porque Alemania no es un poder militar, no es una fuerza militar, etcétera. Tiene una sociedad pacifista en sus adentros, después de 50, 60 años. Entonces, claro, Alemania pues está ahora mismo en esa reflexión interna de si realmente esto es un cambio de era o no. Entonces, bueno, ahí la portada un poco de Der Spiegel, que dice un poco Scholz, guerrero, pero con muchas dudas, ¿no? Muchas dudas porque realmente no lo quiere. Entonces, ha habido este discurso importante el 28 de febrero de cambiar un poco la política alemana, pero desde entonces pues hay ciertos intereses ahí, la dependencia del gas, del petróleo, el que muchos empresarios alemanes piensan que hay que llevarse bien con Rusia. Hay un concepto en Alemania que es el Putin-Versteher, los que entienden a Putin o los que entienden a Rusia, si queréis. Dentro del mundo empresarial está muy extendido y ahora mismo pues están muy callados, aunque empiezan a levantar voces. Yo creo que cuando Ucrania deje de estar en los titulares, cada vez más voces en Alemania y en muchos otros países, por el tema empresarial, van a pedir diálogo y etcétera, ¿no? Es muy difícil ahora mismo para Alemania y en general para la Unión vivir sin el gas ruso. La realidad es esa, ¿no? Y entonces estamos en una dinámica ahora mismo de casi de órdago, ¿no? o del juego del gallina, ¿no? Porque, por un lado, Putin tiene una carta que es: mientras nosotros seamos dependientes de su energía, él nos puede hacer mucho daño, cerrando el grifo. Pero esa carta tiene un periodo de caducidad, porque cuanto más tiempo pasa, nosotros vamos a buscar alternativas. Entonces, cuanto más decimos nosotros vamos a diversificar, etcétera, Putin tiene más incentivos para empezar a cerrar el grifo antes de que nosotros ya no necesitemos la energía rusa. Entonces, bueno, tenemos ahí esta tensión donde tenemos que prepararnos a una posible cerrada del grifo por parte de Putin, ¿no? Y finalmente, acabando ya, tenemos una realidad, yo creo que en cuanto al comercio, en cuanto a la realidad de la economía global, etcétera, del just in time a just in case, mayor diversificación, una apuesta por la autonomía estratégica, por la reindustrialización, se intenta menor dependencia de Rusia y de China, que no deberíamos confundir menor dependencia de intentar romper la interdependencia. Creemos que la interdependencia todavía es sana, pero con menos dependencia. Creo que es importante diferenciar estos dos conceptos. Va a haber mayor control de inversiones, incluso de capitales, va a haber quizás nuevos aranceles verdes, Europa por ahí puede avanzar, va a haber mayor desacoplamiento tecnológico, vamos a ver ecosistemas tecnológicos. Si quieres hacer negocios en Estados Unidos, en Occidente, vas a tener que tener todo un ecosistema tecnológico. Si quieres hacer negocios en China, vas a tener que duplicar y tener un ecosistema tecnológico chino. Y bueno, eso va a traer más gastos. Eso es compatible con acuerdos preferenciales, acuerdos bilaterales, etcétera. Esto que hablábamos de Asia, del spaghetti bowl asiático, pues vamos a ver un spaghetti bowl de todo tipo de tratados. La Organización Mundial de Comercio ahora mismo está estancada. No, además, ahora con lo que está pasando, etcétera, es difícil que se llegue a un nuevo acuerdo. El G20 ahora mismo incluso se habla que habría que expulsar a Rusia y algunos incluso dicen que habría que expulsar a China del mismo. Por lo tanto, si eso ocurre, ya perdemos
la mayoría de los foros multilaterales que teníamos de diálogo. Me parece que eso sería un gran error, pero si los halcones siguen dominando el discurso, puede que lleguemos ahí, y tenemos que prepararnos para más Estado, más regulación, más impuestos, más gasto en defensa y una ciudadanía que reclama más protección y las sociedades más cohesionadas internamente serán las más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, tenemos una situación macroeconómica incierta, somos moderadamente optimistas a corto plazo por los factores que he indicado. España tiene que hacer sus deberes en cuanto a reformas estructurales que quedan pendientes, en usar los fondos los fondos Next Generation bien. Tenemos una redefinición de la geopolítica mundial, podemos estar ante el fin del multilateralismo como lo conocíamos. Eso hace que la pregunta que surge es cómo vamos a afrontar los problemas globales que tenemos, ¿no? O sea, ahora mismo, una de mis mayores preocupaciones es que ahora mismo la comunidad científica de sanidad occidental ya no tiene prácticamente canales de comunicación con la comunidad científica china. Esto es problemático. Si no sabes lo que está pasando en el otro lado, si no tienes comunicación, si no tienes foros de diálogo, te expones a mucho más riesgos. Y la pandemia pues así lo ha demostrado. Mucha confusión, muchos riesgos. La clave, yo creo que más allá de Rusia, está en la relación entre Estados Unidos y China y su rivalidad geopolítica. Europa necesita despertar e intentar ver cómo se posiciona en esa rivalidad. Si es un puente, si es un broker, si es un polo independiente, si simplemente es un socio de Estados Unidos con un alma más social. Podemos hablar sobre estos escenarios. Posiblemente la globalización haya tocado techo eso trae problemas, dificultades, pero también a lo mejor pues, oportunidades, porque al final las cadenas de valor pueden que se encojan más, de más cerca de casa, pues a lo mejor en el norte de África hay posibilidades, en Turquía hay posibilidades, España está bien posicionado en estos sitios, tiene contactos, tiene redes, etcétera, y a lo mejor pues tampoco todo es negativo. Y lo dicho, yo creo que las sociedades más cohesionadas internamente, y la nuestra no lo es ahora mismo, serán las que mejor resistan esta nueva era de revolución digital y geopolítica más dura. Gracias por la atención. No sé si me quedo aquí ya o... Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Ha sido un gusto y lo mismo, Yanis. Vamos a abrir un... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vamos a abrir un pequeño espacio para el debate, para las preguntas. Entonces, bueno, pues cuando queráis podemos empezar a aprovechar esta oportunidad que tenemos. Yo, de todas maneras, tengo ya aquí unas cuantas apuntadas. No sé si alguien quiere intervenir. Hola, buenos días. Soy la Cañada de Cámara de Comercio y de Rotario Albanis sobre los tratados libres de comercio. Los has explicado muy bien, muy fácil todo, pero realmente los tratados de comercio son farragosos, ¿no? Hay que desmenuzarlos y otros son los grandes desconocidos, ¿no? Hay muchísimas alternativas, posibilidades para aplicar el comercio internacional mundial y no se conoce lo suficiente. Yo no sé si la Unión Europea tiene alguna herramienta que desmenuce o clarifique de alguna manera esos tratados que sean más accesibles a la empresa. Y creo que es importante a la hora que una empresa elija un mercado en su estrategia, la empresaria pueda conocer y decidir, ¿no? Si un país tiene un estándar arancelario u otras ventajas, con CETA, por ejemplo, el tratado con Canadá es muy ambicioso, tiene otras muchas ventajas. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones o si la Unión Europea se tiene una herramienta que desmenuce, que haga más fácil ese acceso y ese conocimiento de los tratados? Sí, es verdad, es bastante complicado. Es muy difícil no solamente negociar
los tratados, dura a veces años, después hay que seguir con la parte política, digamos, para que se ratifiquen esos acuerdos, pero es muy difícil también gestionar los acuerdos. Esta gestión de acuerdos necesita mucha gente que está primero en el país para saber exactamente cuál es la situación. A veces, por ejemplo, negociamos la eliminación de un arancel, pero vemos que siguen otras barreras en el comercio y eso necesita gente, tanto en la Unión Europea como en el país, para saber exactamente cómo gestionar la situación. Así que no es que negociamos y entra en vigor un acuerdo de libre comercio y todo es perfecto. No, no lo es. Tenemos muchos ejemplos de casos, incluso en países desarrollados como Japón. He hablado de indicaciones geográficas. Sabemos que a pesar de esos acuerdos hay todavía compañías que están vendiendo sus productos usando las indicaciones geográficas, eso españolas, ¿no? Teníamos una reunión con el Ministerio de Comercio español, nos contaron exactamente todas las dificultades. Bueno, nosotros lo que hacemos es, usamos las nuevas tecnologías, por ejemplo, para los nuevos acuerdos hay páginas, sitios web con información muy detallada. Y en mi mente pienso, por ejemplo, al acuerdo con Japón o al acuerdo con CETA, con Canadá, que son los dos ejemplos de acuerdos más, digamos, desarrollados hoy en día, con una apertura casi total del mercado de estos dos países. Y en estas páginas web hay mucha información sobre las posibilidades que se abren para las empresas españolas, a las empresas europeas, y también las dos páginas que he mostrado al final de mi presentación. Tenemos un helpdesk y tenemos una herramienta que se puede usar de una manera muy fácil para saber exactamente cuáles son las condiciones para un producto muy específico, es decir, para el jamón. Si alguien quiere exportar jamón no sé, a Canadá, puede ver exactamente cuáles son no solamente el tratamiento comercial, los aranceles, sino también si hay otras barreras y cualquier otra, digamos, otro detalle que tiene que saber a la hora de exportar. Sé que no es perfecto, pero se trata de herramientas muy, muy útiles. Bueno, yo creo que tiene que ser la salida, no queda otra. Lo que pasa es que no tiene que ser la industrialización como la conocíamos en los años 60, 70, 80, y tiene que ser una industrialización pues, para la era digital. Y eso pues, ahora mismo es muy complejo y venimos de una época donde la visión dominante en Bruselas y en muchas capitales es que la política industrial no funciona. El picking winners, el picking champions no funciona. El intervencionismo, el dirigismo no funciona. Es una cosa francesa. Entonces, bueno, tenemos que primero empezar a cambiar las mentes de muchos de nuestros funcionarios que han sido educados, formados en la visión neoclásica, incluso podría decirse neoliberal, de decir el mercado lo sabe mejor, la distribución de recursos dejémosla al mercado, la libre competencia. Entonces, o sea, tenemos ahí una situación donde tenemos política industrial en Estados Unidos, que siempre se ha venido haciendo, muy ligada, como sabéis, al complejo industrial militar, donde realmente pues, incluso pues, mucho de la inversión pública en Estados Unidos después creó grandes tecnológicas como por ejemplo ¿no? el Internet, etcétera, el GPS, eran pues, inversiones e inventos del sector militar que después
llegaron al sector civil y bueno, pues y crearon las grandes tecnológicas y el Silicon Valley que conocemos hoy. Por lo tanto, bueno, aquí se habla siempre de, sabéis que en Estados Unidos está el DARPA. DARPA es esa agencia dentro del Pentágono, etcétera, de una inversión enorme en nuevas tecnologías en el componente militar. Cuando los demócratas llegan al gobierno, ellos hacen ARPAs, le quitan la D de defensa y hacen ARPAs en muchos otros diferentes sectores, agencias públicas en medicina, en energía, en otras industrias, etcétera, para bueno, que en los sectores donde hace falta una inversión enorme durante muchos años y que a lo mejor el 80 o 90% de esa inversión se pierde, pero que al final tengas pues, patentes y tengas nuevas tecnologías rompedoras, deep tech, ¿no? Por ejemplo ahora, que hagan que puedas seguir siendo un país altamente competitivo, ¿no? Entonces, bueno, en Europa estamos empezando a pensar en estos términos, pero creo que tenemos que empezar a organizarnos mejor en cuanto a que no haya duplicaciones, que no esté todo dividido, y también en cuanto a bueno, pues apostar por, en algunos casos, arriesgar más de lo que hacíamos, ¿no? En general en Europa somos conservadores, una sociedad envejecida, etcétera. También en general pues, una ideología más conservadora, en muchos sitios también todavía se tiene ese temor al fracaso, incluso ya no solamente en la inversión pública, en la inversión en startups, a nivel ya de los individuos, ¿no? Todavía esa estigmación del joven que ha montado una empresa y ha fracasado, ¿no? O sea, intento explicaros, o sea, que esto es casi una revolución social que tenemos que hacer para bueno, tener más emprendeduría en el sector privado, desde el individuo y desde las empresas, en la colaboración con las universidades, o sea, esa relación público-privada, hasta la política pública, la política económica y la política industrial bien hecha, bien dirigida y con múltiples actores, múltiples niveles de gobernanza y que sea coherente, ¿no? O sea, es un desafío enorme, pero yo creo que en el mundo al que vamos, con un capitalismo americano donde la política industrial siempre ha estado ahí y, lógicamente, un capitalismo chino que es capitalismo de Estado, Europa no se puede permitir el no hacer política industrial para la era digital. Muy bien, gracias. Sí, por favor. De la Universidad Pública de Navarra. Tengo una pregunta para cada uno. Muchas gracias por las interesantísimas presentaciones. Para Yanis Viviris quería preguntarle sobre el tratado con Mercosur, que después de años y años y años, ahí está, sí, con la reelección de Macron, a ver si hay una perspectiva dada la oposición de Francia y Irlanda, ¿no? Pero Francia especialmente. Y a Miguel Otero quería preguntarle a ver si podía profundizar un poco en esa pinceladas de perspectivas negativas que ha dado de China, de algunas cosas que estaban en estas países que no han nombrado, en inflación, que veía que ponía en algún sitio me ha parecido ver que las perspectivas de inflación en China son malas, y si se dan manufacturas, en 2 días nos lo transmiten aquí a Occidente, o hablaba por ahí doble circulación, o algo así que, bueno, pues, profundizar un poco en esa mala perspectiva, además de lo que ha dicho sobre China. Muchas gracias. Bueno, creo que nos están grabando, así que voy a intentar hacer lo más diplomático posible. Quizás después podemos tener una charla privada y le cuento lo que, bueno, verdaderamente pienso, pero no. Bueno, es verdad que hay muchas reticencias en unos países. Usted ha mencionado 2 de los principales, Francia y Irlanda. La ambición de la Comisión Europea es, por supuesto, seguir muy rápidamente con la ratificación del acuerdo y su entrada en vigor, y países como España, que tienen enlaces, lo sabemos todos, muy estrechos con esta parte del mundo, también tienen el mismo interés.
Hay muchas preocupaciones en esos países que están relacionadas con asuntos medioambientales y aquí entra el intento de ser diplomático. No sé si esas reticencias están libres completamente de preocupaciones comerciales, pero a veces en la prensa se notan esas preocupaciones comerciales que creo que no están completamente basadas en los datos. Por ejemplo, se habla mucho de la apertura al mercado de vacuno, ¿no? de esta parte del mundo, de Mercosur, aunque las cuantías son muy bajas. Representan, creo he leído en algún momento, representan una hamburguesa por persona por mes en la Unión Europea o por año, algo así. Es decir, a veces hay preocupaciones comerciales que no están tan basadas en los datos, en la apertura del mercado europeo que el acuerdo prevé. No puedo prevenir lo que va a pasar en Francia, pero es verdad que no tuvimos muchas noticias positivas, digamos, en este sentido los últimos 5 años. No sé si vamos a tener en los años que vienen. Desde la Comisión Europea seguramente que tenemos queremos que siga adelante este acuerdo lo más rápido posible, teniendo en cuenta, por supuesto, las preocupaciones, sobre todo en el ámbito medioambiental, que a veces sí que son válidas. Gracias, Yanis. Unas pinceladas más sobre China. China viene con una desaceleración de la economía estructural por múltiples razones, porque han llegado ya a la renta media, porque ha habido se ha percibido que la desigualdad llegaba a límites que eran insostenibles. Además, han visto que la desigualdad en Estados Unidos y en otros sitios podía crear tensión social, porque la burbuja inmobiliaria era insostenible también, etcétera. Entonces, por la demografía, porque cada vez es una población más envejecida. Entonces, pues ya desde hace años se viene viendo que si se consigue un crecimiento en torno al 6 o incluso un 4, sería lo más normal, ¿no? Entonces, ahora mismo la inflación en China es moderadamente baja, pero por malas razones, si queréis, ¿no? Por el tema de los confinamientos, por la incertidumbre que hay en el país, por el bajo consumo y por lo tanto, es la parte positiva, si queréis, de una situación que no es fácil ahora mismo en China, ¿no? China en los últimos años ha dependido todavía mucho de la exportación, ha tenido récords de exportación, sobre todo ya incluso en el 2020-21 llegó a tener récords de exportación a la Unión Europea, entre otros. Ahora mismo tenemos todo el tema lo habéis escuchado, de la prosperidad común, que es toda una política realmente de mayor control de las tecnológicas, mayor control también de cómo las tecnológicas pueden determinar el comportamiento de los ciudadanos, también un mayor control de la educación online, de la educación privada online. Se asocia también eso a desigualdades, porque los que pueden permitirse educación para sus hijos online privada, tienen mayores oportunidades. Estamos realmente en una situación para China complicada, todavía con el peso y la incertidumbre de la pandemia, con un contexto geopolítico preocupante. Lo de Ucrania se ve con preocupación también por si hubiese sanciones y si pudiese haber mayores sanciones también a China. Entonces, lo que pasa es que es un país muy grande. Ahora nos centramos mucho en lo que está pasando en Shanghái, etcétera, pero es un país muy grande, con todavía unas tasas de crecimiento importantes, donde el partido en los últimos 40 años ha demostrado que en momentos difíciles usa las palancas macroeconómicas para
suavizar el aterrizaje, para navegar la situación, y ahora pues están impulsando otra vez mayor crédito, que lo habían restringido para controlar la burbuja inmobiliaria. Ahora están volviendo otra vez a insuflar más crédito. Por lo tanto, aunque ahora mismo el consenso es que puede ser de los momentos más difíciles para China en los últimos años, incluso peor que en el 2020, mi sensación es que por el control social que tiene el partido y por las palancas macroeconómicas que sigue controlando y porque al final pues sigue siendo un país acreedor, ¿no? Es un país con un superávit enorme, por lo tanto no depende de la inversión extranjera o la financiación extranjera, etcétera. Lo más normal es que salgan adelante. Aquí la gran duda, vuelvo otra vez a insistir en el tema de hasta cuándo puedes tú seguir con la política de COVID-0, ¿no? Porque si sigues durante mucho tiempo con la política COVID-0 vas a tener muchas dificultades. Vemos ahí lo que está pasando en los puertos chinos y sobre todo porque es mucho más difícil, lo comentábamos ayer con Miren, es mucho más difícil hacer negocios con China ahora mismo, ¿no? Y eso, si pasan muchos años, al final es malo para la economía china, porque sabemos que las economías crecen cuando tienen pues, exposición al mundo. Cuando las economías se encierran en sí mismas, y aquí hablamos de la doble circulación, y acabo con eso por no extenderme demasiado, la doble circulación muchas veces en Europa y en Occidente se interpreta como que eso es una manera de China de aislarse, y no es tan así, ¿no? La visión china es, con Occidente yo voy a seguir transaccionando, voy a intentar venderles cosas, voy a intentar conseguir marca y tecnología y know-how si puedo, pero realmente mi visión estratégica es el sur global, América Latina, África y el resto de Asia. Y ahí la doble circulación es mayor consumo interno, ser menos dependiente de fuera, mayor también producción tecnológica interna. Por lo tanto, a las tecnológicas las cojo y le digo, ¿tanta inversión en consumo de Internet? No. O sea, algoritmos y para mayor consumo, para que comas más, para que juegues más, eso no. Quiero que la Alibaba y la Tencent use más su inversión en Deep Tech, ¿vale? No tanto en consumo, sino en Deep Tech. Entonces, tienes esas palancas, ser más independiente a nivel de microchips, de semiconductores y de las tecnologías, pero eso no quiere decir que China se cierre al exterior en cuanto a los países emergentes y lo que he dicho, América Latina, África y Asia, donde ellos piensan que ahí pues tienen pues, una capacidad de producir, de exportar, de importar materias primas, etcétera. Y yo creo que, bueno, eso es un poco el resumen de lo que veo yo ahora mismo que está pasando en China. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Se nos está acabando el tiempo, no sé si tenemos alguna para una más, como mucho. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Soy Yolanda de mi pregunta está... Perdona, Yolanda, que es que no se te ha oído bien. Yo no sé si te ha... Si... De IED... Sí, Primero agradecer vuestra exposición, ha sido muy interesante, nos has acercado un poco más lo que está pasando a nuestro alrededor. Me gustaría preguntar a Miguel Otero, está relacionado, bueno, mi pregunta está relacionada con África, un poco con África. África. Sí, en medio de toda esta vorágine internacional, ¿dónde queda África? Has mencionado al final de tu intervención un poco las buenas relaciones con el norte de África. Pero claro, África va más allá del norte. Parece ser que China ya lleva tiempo en África, se está extendiendo y su poder de influencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué oportunidades tenemos? Entiendo que ahí hay un potencial importante, pero lo estamos viendo teniendo en cuenta nuestra cercanía y nuestra oportunidad. Gracias.
Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante y bueno, yo no soy experto en África, pero he reflexionado un poco sobre el tema y tenemos lógicamente colegas en el Cano y te animo a que leas lo que estamos escribiendo, produciendo en el Cano sobre África. Yo creo que África todavía pues, es un sitio donde el pasado colonial nos pesa. China no lo tiene. China lleva décadas pues, alimentando esa visión de las relaciones sur-sur y por lo tanto también tiene unas relaciones más fáciles, por así decirlo, porque no impone o no condiciona su ayuda a África, sus relaciones con África, con buena gobernanza, con transparencia, con lucha contra, etcétera. Entonces nosotros ahí tenemos ese peso de la historia, ese peso también de nuestros valores y yo creo que también poca atención a lo que es África. Incluso en este país nosotros vivimos de espalda a África. Sabemos muy poquito sobre África, sobre lo que está pasando ahí, ¿no? Hay pocos estudiosos, hay poco conocimiento. En general en Europa se ha vivido de espaldas a África y Latinoamérica en general, ¿no? Nosotros en el Cano también tenemos, incluso hubo un momento que hicimos un informe que se llamaba Why Latin America Matters, que teníamos que en Bruselas decirle a la gente, oye, que realmente hay todo un continente ahí de cientos de millones de personas pero bueno, Latinoamérica es como una especie de agujero negro en la geopolítica, ¿no? Y África, aunque sea tan importante, casi desde una visión eurocéntrica, también lo es, ¿no? Y aquí, pues, creo que se necesita mucha reflexión porque, por un lado, está el que nosotros tenemos un stock de inversión mayor que China. Europa en su conjunto tiene un stock de inversión. O sea, esa cosa de que China está comprando África no es verdad. Los números no te demuestran eso. O sea, solamente Holanda tiene mucha más inversión casi que China. O sea, en cuanto a stock, en cuanto a realmente el apostar por ese continente ha sido siempre históricamente mayor. Lo que pasa es que el flujo en los últimos años es mucho mayor el de China, ¿no? Y el comercio también con China es mayor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que apostar más, conocer más las relaciones interpersonales, empresariales, de política, de las relaciones también de altos cargos que vayan a África, que visiten África. Hay que hacer toda una apuesta, ¿no? Y creo que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque, insisto, creo que en general nuestras élites viven de espaldas a África. Y también es verdad que ciertos países, como los Países Bajos, cuando le decimos todas estas cosas, ellos también dicen que están muy quemados con África, porque, por ejemplo, en Países Bajos han hecho toda una apuesta de incluso ir con las ONGs, con la sociedad civil, etcétera, de intentar crear toda esa red de relaciones en África, ¿no? Y en muchos casos no ha sido fácil. Entonces, bueno, yo creo que es el continente del futuro, pero hay que hacer mayores esfuerzos para entenderlo, quizás para ser, y esto volvemos otra vez a uno de los temas que he sacado. En general, la política exterior de Occidente, también de la Unión Europea, incluso en temas comerciales, etcétera, ha estado muy basada en los valores. ¿Hasta qué punto esto nos ha ayudado o ha sido contraproducente, ¿no? Yo creo que todavía en muchos de estos sitios hay la visión de que el europeo viene ahí a dar lecciones, con una visión un poco paternalista, y eso crea rechazo. Y hasta que creo que no cambiemos también nuestra mentalidad en eso, vamos a tener dificultades. Muy bien. Pues gracias de nuevo. Me temo que vamos a tener que cerrar ya. Se nos van a quedar unas cuantas preguntas en el tintero, seguro, desde luego a mí sí. Y bueno, vamos a tener el honor de cerrar esta sesión con el consejero, nuestro consejero de Desarrollo Económico, Miquel Irujo. Cuando quieras, Miquel. ¿Nos vamos? Sí, yo creo que sí.
Pues egunon eta eskerrak ematea, bai hizlariei, estaba agradeciendo a los ponentes, desde luego, sus palabras. Siento haber llegado tarde, pero bueno, por hacer un cierre muy breve, a ver si lo puedo hacer en 3 minutos. Serán 4 seguro, pero intento hacerlo en 3. No, solo dar unas pequeñas puntaladas de lo que la verdad que venimos repitiendo bastante en los últimos meses. Una es de esa visión más general, ¿no?, de que la Unión Europea representamos tan solo el 6% de la población mundial, que es un dato que ya figura en el libro blanco de la Comisión Europea del año 17, pero que está ahí. Eso, quiero decir, es un dato objetivo que nos hace ver en qué estamos. Todo eso sumado también a que nuestro peso, digamos, en el mercado mundial ha descendido casi cerca de 15 puntos desde el año 2005 hasta ahora, coincidiendo con el repunte, por ejemplo, de China. Todo eso es así. Con lo cual, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, y en el mercado internacional tenemos el peso que tenemos, que sigue siendo, obviamente, proporcionalmente muy superior, más de 3 veces más a ese 6%. Pero yo creo que Miguel mencionaba el tema de valores. Yo creo que en la guerra de Ucrania, bueno, estamos celebrando la Semana Europea y eso sí que me ha tocado asistir a todos estos años a muchísimas charlas sobre la Unión Europea, explicación, incluso dar. Y es cierto que el tema del origen de la Unión Europea, el por qué surge, ¿no?, el respeto de los derechos fundamentales, que es el núcleo central. Por eso nos unimos los europeos, para no repetir lo que ya pasó del 39 al 45, era algo que solíamos recordar en 30 segundos. Ni siquiera veías unas caras, digamos, que te animaban a seguir al segundo 31, porque como lo damos por hecho, igual que el respirar, pues lo teníamos aparcado en un cajón. Yo creo que Ucrania nos tiene que hacer reflexionar sobre esto. Quiero decir, Europa somos valores y los derechos fundamentales no son universales. Por mucho que nosotros hayamos aprendido eso en el colegio, en la Ikastola, en la universidad, no son fundamentales. Hay países, esto se puede decir sin que sea diplomáticamente incorrecto, como China, que no reconocen los derechos fundamentales como algo universal. Y eso está ahí, digo porque está en documentos oficiales. Con lo cual, esos valores que nosotros tenemos son, desde luego, los que nos tienen que hacer mover, porque son nuestra manera de ver no solo nosotros mismos, sino el mundo. Eso por un lado, estamos ahí. No nos olvidemos que el conflicto de Ucrania no ha sido condenado ni por China, ni por India, ni por Pakistán, ni otros. Es decir, casi la mitad de la población mundial no ha condenado la invasión. Es decir, son datos que creo que nos tienen que hacer servir para salir de este eurocentrismo en el que muchas veces estamos. Esa es la parte un poco más inquietante, digamos, por no decir negativa, de cómo vemos. En cualquier caso, sí que en Europa tenemos una fortaleza terrible, a mi modo de ver, es la democracia. Además, voy a hacer algo que no se suele hacer, es hablar bien de la política. En el sentido de que, por ejemplo, todos reconocemos estos valores fundamentales, derechos humanos, y reconocemos también estos valores medioambientales, ¿no? Esta etiqueta verde que tenemos, somos sin duda alguna el continente más verde del planeta, y eso solo es posible gracias a que obviamente hay un respaldo social, pero obviamente también en que hay un consenso generalizado, casi absoluto me atrevo a decir, incluido en los extremos, en que, por ejemplo, la protección medioambiental, lo que es la sostenibilidad, es un valor inherente a todo lo que hacemos. Gracias a eso estamos desarrollando todas estas políticas verdes y sin consenso político todo esto no sería posible. Lo acabamos de ver en la legislatura anterior, ¿no?, en lo que ha pasado en Estados Unidos. Eso nos parece aquí pues, algo inconcebible, pero ha estado pasando, por no hablar de otros lugares del mundo. Con lo cual sí que tenemos un cuerpo político a nivel europeo en el cual existe consenso en las grandes líneas. Obviamente siempre hay que estar en guardia. Acaban de empezar las elecciones en Francia y veremos. Aterrizando un poco aquí, sí que, y al hilo del Next Generation que ha salido, y al hilo también un poco de la jornada de hoy, ¿no?, que es al final trata de tratados internacionales y cómo convertirnos, digamos, en más atractivos. Lo primero es acrecentar esa doble transición, es decir, la transición ecológica, y aquí sí que tenemos como Gobierno de Navarra facultades y capacidad, digamos, para
ser protagonistas de ese cambio. Esa transformación que primero es energética, pues ahora mismo vamos a inaugurar un nuevo parque renovable que está basada en mayor generación, desde luego, de renovables, en el fomento del autoconsumo y en ese incremento enorme de eficiencia energética en el cual tenemos toda una vida por delante para poder mejorar. Pero es una transición energética que tanto la economía como la tecnología ya hacen que sea factible y es fundamental precisamente para evitar esa dependencia de la que pues los oradores previos pues nos han estado hablando. Y eso está en gran medida en nuestra mano, no en los próximos 6 meses, pero sí me atrevo a decir en los próximos 6-7 años. Con lo cual, vayamos en ese sentido, consigamos esa soberanía energética en la que, insisto, sí que está en nuestras manos, porque tanto la tecnología como la economía nos la permite. Y la gran olvidada muchas veces, que hablamos mucho, pero es la economía circular. 2015, primer Plan Europeo de Economía Circular, primera estrategia aprobada formalmente, y la sensación que da en el 2022 es que llevamos 7 años que en cierto sentido hemos perdido el tiempo. Es verdad que a nivel de residuos, por ejemplo, pues ese Real Decreto que esperemos que se apruebe antes de diciembre, ¿no? En todo lo que va a cambiar esa valorización de residuos o de envases, todo lo que supone la economía circular, que ahora, cuando ha venido épocas de escasez, no digo que con esto se hubiera solucionado todo, pero sí que hubiéramos podido mitigar gran parte del impacto. Si hubiéramos estado corriendo más, pues ahora veríamos que el impacto hubiera sido algo menor. Aprendamos de esta crisis y aceleremos también, insisto, esa economía circular, que lo dejo aquí porque me parece que ya voy más de 3 minutos. Por otro lado, en la digitalización y la innovación también han salido. Es obvio que esa apuesta la tenemos que seguir haciendo. En digitalización el retraso es obvio, en innovación, en según qué sectores, pues seguimos siendo punteros, según qué otros, pues también ahí es inquietante ver cómo otros continentes nos están tomando la delantera. Obviamente todo eso va en un mundo que, bueno, por mucho que veamos que puede estar cambiante, tenemos que fomentar y acrecentar nuestras medidas de internacionalización. Somos la comunidad autónoma con mayor índice de exportación. Tenemos que seguir acrecentando eso, tenemos que preparar a nuestras empresas, porque sin internacionalización la verdad es que la competitividad, creo que lo ha dicho Miguel también, pues se puede ver muy acusada, con lo cual ese impulso que se hace desde el plano internacional pues es también fundamental. Y por último, nada, pues era un poco, como he empezado un poco cenizo, pues por acabar. O sea, lo que tenemos claro es que somos el continente más seguro. Eso de ir a casa a las 2 de la mañana o tener una hija, ¿no? En mi caso de 20 años, que, bueno, pues llega a casa después de salir. Eso no es normal, eso no pasa en el resto de continentes, ni siquiera en América. Somos el continente con los valores más verdes, somos el continente más verde sin duda alguna, y además eso es algo que nos va a hacer más competitivos. Somos el continente más social, aquí nadie discute que hay una seguridad social, un régimen de pensiones, y esto no pasa en el resto del mundo. Nosotros sí, somos el continente más social y desde luego, sin duda alguna, somos el continente más libre, ¿no? Yo me quedo con ese libro de Jeremy Rifkin, tuvo que ser un americano el que lo dijera, que es ese European Dream, ¿no? Yo creo que en eso es en lo que tenemos que vivir y trabajar todos los días, con lo cual es valores y mucho trabajo. Yo creo que con esas 2 palabras seguiremos siendo un continente extremadamente competitivo y puntero. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.